¿Se ha alarmado cuando ha escuchado acerca de cómo algunas escuelas están promoviendo vestuarios unisex? ¿O cómo los niños pueden ser reprendidos por hablar de religión en el aula? Tienes que entender, esto es solo la punta del iceberg. Lo que solía ser una agenda oculta se ha convertido en una realidad cotidiana. Es posible que no sepas que este hombre tiene algo que ver con eso. ¿Quién es él? Este individuo tuvo efectos profundos en su vida. Fue tan influyente que en 1968 la Oficina de Correos de los Estados Unidos publicó un sello postal para honrar sus logros. Su nombre es John Dewey. En la década de 1930 ayudó a promover un movimiento cuya meta era cambiar radicalmente el mundo occidental. Si creen que la Biblia es el fundamento de su forma de vida, si creen en el Dios de la Biblia, entonces necesitan comprender la agenda del humanismo secular. Únase a nosotros en Beyond Today al mirar un movimiento popular cuyo propósito es quitar a Dios y a la Biblia de la vida cotidiana mientras buscamos la agenda oculta. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Ha sido intimidado con la acusación de difundir el discurso de odio porque no apoyas al matrimonio homosexual? ¿Has pensado que tal vez no hay verdad absoluta? ¿Solo tenemos que aprender a no juzgar a los demás? ¿Se ha sorprendido al escuchar que todas las religiones son un camino diferente para el mismo Dios? Estados Unidos está atravesando unos de los cambios sociales más dramáticos de la historia, y muchos de estos cambios ya han tenido lugar en Europa y ha alterado dramáticamente su estilo de vida. Lo que ocurre en nuestra sociedad es el cumplimiento de una agenda que se viene desarrollando en el sistema educativo desde hace generaciones. Esto trae de vuelta a John Dewey. John Dewey tuvo un profundo efecto en el desarrollo del sistema educativo moderno. Su transformación del sistema escolar fue motivada por el deseo de crear una nueva democracia. Es una filosofía basada en la creencia de que las ciencias y el razonamiento humano pueden liberar de los grilletes percibidos de la Biblia. Esta filosofía se conoce como humanismo secular. Las ideas filosóficas pueden parecer insignificantes para su vida cotidiana. La agenda humanista secular impulsa el currículo de las escuelas donde sus hijos asisten. Ya ha cambiado fundamentalmente la cultura de muchos países europeos y aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Cuántas veces le ha confundido una noticia como esta? The Sacramento Bee informó que una niña de 12 años fue reprendida 4 veces en un día por los oficiales escolares y obligada a escribir un reporte de incidente para confesar lo que había hecho. ¿Qué cosa terrible habría hecho esta chica para ser culpable? Su delito fue que durante el almuerzo había entregado un folleto a una amiga invitándola a un seminario que desafiaba la teoría de la evolución. En este caso, la escuela finalmente cambió su postura. ¿Por qué había tal controversia? ¿No se permite a los estudiantes que debatan una teoría? Para entender realmente los cambios sociales que ocurren en los Estados Unidos, todo lo que tienes que hacer es leer el manifiesto humanístico publicado en 1933 por un grupo de educadores, ministros y filósofos, incluyendo a John Dewey. Los 2 primeros principios del manifiesto se refieren a la evolución. Primero, los humanistas consideran al universo como autoexistente y no creado. Segundo, el humanismo cree que el hombre es una parte de la naturaleza y que ha surgido como el resultado de un proceso continuo. El humanismo secular se basa en la creencia de que no hay Dios creador y que la humanidad es el resultado de la evolución natural. Christopher Hitchens, que durante muchas décadas fue uno de los defensores más visibles del humanismo secular, escribió un libro titulado Dios no es grande, como la religión envenena todo.
Ahora, aquí es como explicó por qué creía que la religión envenenaba a la humanidad. Aquí está cómo la religión tiene este efecto. En mi opinión, se deriva de la infancia de nuestra especie, el periodo de miedo de la infancia. Viene de la época en que no sabíamos que vivíamos en un orbe, pensábamos que vivíamos en un disco y no sabíamos que dábamos la vuelta al sol o que el cielo no era una cúpula. Cuando no sabíamos que había una teoría de gérmenes para explicar la enfermedad e innumerables teorías para la explicación de cosas como el hambre, viene de una época en la que no teníamos buenas respuestas. El objetivo del humanismo secular no es fomentar la discusión sobre ciencia y religión, sino borrar todos los conceptos de un ser supremo. Es parte de su agenda declarada. Aquí están los principios 9 y 10 del Manifiesto Humanista de 1933 sobre Dios y la religión. 9. En lugar de las viejas actitudes involucradas en el culto y la oración, el humanista encuentra sus emociones religiosas expresadas en un sentido elevado de la vida personal y en un esfuerzo cooperativo para promover el bienestar social. 10. Se deduce que no habrá emociones y actitudes exclusivamente de tipo religiosas, hasta ahora asociadas con la creencia en lo sobrenatural. Los humanistas ven la educación pública como el medio para liberar a los jóvenes de las supersticiones religiosas y llevarlos a la realidad iluminada de que los seres humanos no son más que animales altamente desarrollados. Las respuestas se encuentran en la ciencia y el razonamiento humano, no en lo que ellos consideran supersticiones religiosas. Esto no significa que los humanistas puedan convencer a la mayoría a convertirse en ateos totales. Esta es la razón por la que algunos humanistas se describen como religiosos. La filosofía humanista, junto con el fracaso parte del cristianismo para estar a la altura de las enseñanzas fundamentales de la Biblia, es ayudar a crear una nueva religión. Promueve la igualdad de todas las religiones como una manera de conectarse con lo espiritual, incluyendo cristianos humanistas. Gran parte de la Biblia es rechazada como anticuada moralidad o mitología. Un gobierno mundial, la aceptación de todos los cambios espirituales mientras promueven el amor y la unidad universal. El socialismo mundial, la importancia de los seres humanos como animales que interactúan con el medio ambiente natural y el triunfo del razonamiento humano es la agenda del humanista. Ahora hay otra agenda humanista importante, la libertad sexual. En 1973, el Manifiesto Humanista Secular fue actualizado para incluir: en el área de la sexualidad, creemos que las actitudes intolerantes, a menudo cultivadas por las religiones ortodoxas y las culturas puritanas, reprimen indebidamente la conducta sexual. El derecho al control de la natalidad, el aborto y el divorcio deben ser reconocidos. Entienda, deben ser reconocidos como derechos. El doctor Marty Klein explicó la sexualidad humana en un discurso pronunciado en la conferencia anual de la Asociación Humanista Americana. El sexo no tiene significado inherente. El sexo no tiene ninguna meta o propósito inherente. No debemos sexo o nada. Las normas sociales que rigen la sexualidad son producto de su tiempo y lugar únicos. Inglaterra victoriana, París de los años 20, América del Sur de los años 50. No reflejan alguna verdad profunda sobre la naturaleza real del sexo. Este punto de vista sobre la sexualidad humana impulsa la agenda humanista en su aceptación de la pornografía, la homosexualidad, el transgénero, el aborto y la denigración del concepto del santo matrimonio. La idea de que la Biblia es principalmente un libro de mitos, la enseñanza fanática de la evolución como hecho absoluto, la promoción del socialismo, la idea del vestuario unisex, incluso la idea de vestuarios unisex para atletas adolescentes, son todos los productos de una agenda filosófica que ya no está oculta.
¿Cómo pueden los cristianos contrarrestar la invasión de la agenda humanista secular? Primero, usted necesita entender que hay verdades reales absolutas. Ahora veremos la respuesta cristiana, pero primero permítame decirle acerca de nuestra ayuda gratuita, cómo entender la Biblia. ¿Existe una fuente inquebrantable de estándares y valores probados y duraderos con los que siempre puede contar? La respuesta es sí. En nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, descubrirás cómo explorar la Biblia como la fuente de la verdad. Para ordenar su propia copia personal de cómo entender la Biblia, contáctenos en iduay.org. Puede escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla durante el programa o visite beyondtoday.tv. ¿Cómo pueden los cristianos discutir a Dios y a la Biblia en la lucha contra los principios humanistas enseñados en muchas escuelas como hechos incuestionables? Veamos 3 formas en que los cristianos pueden crear un diálogo con nuestros hijos sobre el humanismo secular. En primer lugar, el humanismo secular promueve la falsedad de que la ciencia ha probado la evolución y la creación fue refutada. El cristianismo puede presentar una visión científica que apoye la creación. Esta puede ser la mayor propaganda del movimiento humanista porque se declara con tanta confianza y autoridad. La reacción cristiana a responder con las Escrituras es automáticamente rechazada porque la Biblia en su mente ya ha sido descontada como un mito. El argumento secular se presenta como un hecho científico frente a la superstición del hombre. Los jóvenes necesitan ser animados para tener una mente abierta. Piensen por sí mismo en lugar de seguir ciegamente la propaganda humanista y estudiar la evidencia científica opuesta. Introducir a los jóvenes a científicos legítimos que enseñen la evidencia de un universo diseñado es el primer paso para lidiar con el humanismo secular. El segundo paso, el humanismo secular enseña que los seres humanos son animales altamente evolucionados. La Biblia enseña que Dios creó a los seres humanos para un mayor propósito y potencial. 2 de los aspectos atractivos del humanismo son la promesa de libertad de pensamiento y libertad sexual sin consecuencias. Siempre me ha parecido interesante que una filosofía que abraza la libertad de pensamiento tenga una agenda para erradicar el pensamiento religioso. Eso parece extraño. La arrogancia del humanismo se resume en un artículo de Fred Edwards, publicado en el sitio web de la Asociación Humanista Americana. Esto es lo que dice. Imagínate lo sorprendida que estaba una amiga mía cuando le dije mi opinión sobre los estándares morales de Dios. Yo le dije, si hubiera un Dios así, y esto fuera sus principios morales ideales, yo sería tolerante. Después de todo, Dios tiene derecho a sus propias opiniones. Recuerda, los humanistas seculares ven a los seres humanos como nada más que animales altamente evolucionados. La moral secular se basa en la idea de que los individuos son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando no perjudiquen a nadie. El potencial humano se define solo para hacer del mundo un lugar mejor en el aquí y ahora y hacer lo que lo ponga contento. La Biblia presenta una visión diferente de la naturaleza humana, la causa y el propósito del sufrimiento y el potencial humano supremo. En la narración bíblica, los seres humanos son creados por Dios a su propia imagen. Y esto explica por qué somos más inteligentes que cualquiera de los otros animales. Dios también nos dio libertad de elección. Esta es la gran ironía del humanismo secular. Aceptan el razonamiento humano como la más alta forma de evolución. En realidad, el razonamiento humano y nuestra capacidad para hacer exploración científica es uno de los mayores dones de Dios. La Biblia enseña que los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Nos hemos convertido en imágenes corruptos de Dios. Escuche lo que el profeta Jeremías escribió. El corazón está describiendo aquí de las más profundas emociones, motivaciones y pensamiento humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Debido a la libertad de elección, todos nosotros, usted, yo, nos hemos convertido en una mezcla de bien y mal. Nos hemos vuelto desesperadamente perversos. Y es por eso que el humanismo secular nunca puede resolver la condición humana. Nunca crearán igualdad, borrarán el racismo o la pobreza, frenarán las guerras y el crimen, o resolverán todos los problemas mediante el razonamiento humano. Los problemas con la humanidad son inherentemente de la naturaleza espiritual y por lo tanto requieren soluciones espirituales. He mencionado antes que la libertad sexual es parte de la agenda humanista. Jesús enseñó en el Sermón del Monte: habéis oído que a los antiguos se les dijo, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Los humanistas seculares toman pasajes bíblicos como este y los condenan como intentos de control del pensamiento, como un animal evolucionado. Se reservan el derecho de la libertad sexual. Los jóvenes necesitan entender que son mucho más que un animal altamente evolucionado. Tienen un componente espiritual a su naturaleza. La verdadera felicidad no se encuentra en el control de los instintos físicos, sino en la modificación de su naturaleza humana para responder a su Creador. Incluso la sexualidad humana tiene una hermosa intención espiritual cuando comprendemos por qué Dios nos hizo de la manera en que lo hizo. Es solo cuando comprendemos nuestra naturaleza espiritual, una necesidad diseñada para una relación con Dios, y reconocemos que no puede ser cumplido con solo hacer algunas buenas acciones o persiguiendo el egoísmo, que podemos comenzar a llegar a abrazar la realidad de Dios. Tercero, la cosmovisión bíblica nos inspira a vivir vidas mejores y tener esperanza en el futuro. El humanismo secular nos abandona a las luchas y el dolor de la vida cotidiana sin esperanza de una vida futura. Una frase de zumbido entre los humanistas para la creencia cristiana en la vida después de la muerte es pensamiento ilusorio. En su opinión, la única esperanza para la especie humana es que eventualmente evolucionaremos hacia una sociedad socialista dedicada a vivir en la armonía con los otros animales de la naturaleza y el uso del razonamiento humano para erradicar las fronteras nacionales, la delincuencia, la pobreza y la guerra. Buena suerte con eso. Antes en el programa dije que parte del éxito del humanismo secular es el fracaso de gran parte del cristianismo a lo largo de la historia para estar a la altura de las enseñanzas fundamentales de la Biblia, y como cristianos debemos enfrentar esto antes de que podamos involucrar a los jóvenes sobre el secularismo. No podemos disputar el humanismo secular si nuestra espiritualidad no es más que una religiosidad superficial compuesta de ceremonias sin soluciones prácticas de la vida cotidiana. El cristianismo debe estar enraizado en una vigorosa enseñanza bíblica que proclama que Dios ordenó el potencial humano y las consecuencias del pecado. Debemos despertar la imaginación de los jóvenes para reconocer la realidad de su naturaleza espiritual y que hay un Dios creador, incluso ángeles, demonios y Satanás, que es el autor del mal. Jesucristo debe elevarse como más que un bebé en el pesebre, para ser realizado como la única solución a la condición espiritual humana. Si queremos involucrar a los jóvenes en las enseñanzas de la Biblia, debemos inspirarles a comprender el potencial creado en ellos y en nosotros, ser un hijo para Dios. Debemos impulsarles a hacer el mundo mejor hoy por su conducta y fe. Enseñarles que el verdadero cristiano es una forma de vida razonable. La fe es una respuesta razonable a la realidad espiritual de Dios. Ahora bien, Dios existe, Dios se preocupa, quiere participar en su vida. Él quiere que usted sea parte de un futuro cuando Cristo regrese para erradicar toda pobreza, violencia y desigualdad. Pídale a Dios que abra su corazón y su mente a la verdad. Ore por los jóvenes de su familia. Busque las verdades absolutas que se encuentran en su Biblia.
Si quieres ayudar a sus hijos a lidiar con la agenda humanista secular, ordene su ayuda gratuita para el estudio Cómo entender la Biblia. Contáctenos en iduay.org o puede ir en línea a beyondtoday.tv. Cuando lo haga, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Esta publicación bimestral le ofrece ayuda práctica para su vida hoy y esperanza genuina para su futuro que Dios quiere darle. La revista Las Buenas Noticias no solo explica lo que está sucediendo en nuestro turbulento y confuso mundo, sino que ofrece una increíble visión de un futuro positivo y gratificante que le espera a usted y a toda la humanidad. Contáctenos en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv para la ayuda gratuita de estudio, Cómo entender la Biblia y la revista Las Buenas Noticias, o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla durante todo el programa. Hemos estado discutiendo el impacto del humanismo secular en la sociedad. Para ampliar este tema, me acompañan otros presentadores de Beyond Today, Darris McNeely y Steve Myers. ¿Conoces a Steve? Enseña apologética cristiana. ¿Cómo lidiar con la agenda humanista secular? Uno de los retos, por supuesto, es dónde comienzas. ¿Dónde empiezas cuando vas a tratar con un tema como este? Muchas veces las personas presuponen cosas. Ellos toman ideas y asumen premisas equivocadas, y al empezar con la premisa equivocada va a llevarle a un área que no pertenece. Sería interesante reunir a los científicos como en una pizarra limpia, ya sea que creas o no creas en Dios. Luego estudiemos ciencia y veamos de dónde vienen en el otro extremo. Absolutamente. Los profesores de filosofía suelen hacerlo. Ellos dicen, dejen sus creencias en la puerta. Pero espera un segundo. Ya tienen un conjunto de creencias en su lugar y da una ventaja injusta. No comienzan con una pizarra limpia. Comienzan con la idea de que Dios no existe, y eso es una presuposición que los cristianos no pueden aceptar. Todo el mundo tiene suposiciones que se convierten en sus propias verdades. Eso es cierto. También debemos ser, como cristianos, lo suficientemente honestos como para mirar la Escritura y decir, así que algunas de nuestras creencias pueden estar equivocadas a medida que nos adaptamos a la Escritura. Sí, me encontré con un artículo interesante en el Washington Post hace solo un par de semanas, y una mujer escribió algo. Su título era este: soy un ateo, entonces, ¿por qué no puedo sacudir a Dios? Y ella escribió algunas cosas muy interesantes, porque todavía tiene este sentido allí, y la Biblia realmente lo confirma. Ella escribió: la idea de Dios me fastidia y me hace pensar que tal vez no soy tan devota a mis creencias ateas. Ella insinúa cómo me gustaría pensar que soy o me gustaría ser. Y eso nos recuerda lo que Dios dice sobre las personas. Dice que no tienen excusas cuando no creen en Dios. Está en el libro de Romanos. En Romanos 1, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto en el mundo romano del primer siglo, y él lo trata directamente en esta carta y dice la verdad. Y habla de la verdad porque creía en ella. Fue suprimida en la injusticia porque lo que se sabe de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Porque la creación del mundo muestra a Dios, pero ellos niegan eso. Y aún en ese mundo había amplias pruebas de Dios, pero hubo esfuerzos conscientes para negar eso y apartarse de él, esencialmente el ateísmo. Ese es el desafío. Cuando miras todo ese pasaje allí, habla de aquellos que realmente suprimen la verdad, quieren retener la verdad. No están empezando con una escala uniforme, están empezando con la idea de que Dios no existe. Y sin embargo, Dios señala aquí que no tienen excusa, porque cuando miras la creación, dice muy claramente, Él dice que puedes entender las cosas que son hechas, incluso su poder eterno y deidad, para que no tengan excusas. Así que cuando realmente comienzas objetivamente, Dios dice, debes creer en mí. Y de hecho, en este artículo, esta señora señaló a un estudio Pew Research que creo que soporta esto. Encontró que el 8% de los ateos autoidentificados creen en Dios o en un espíritu universal, y por lo tanto no pueden sacudirlo. Incluso la ciencia sostiene que existe algún tipo de cableado duro en nuestro cerebro y nos lleva a creer en Dios, y soporta lo que dice Romanos 1. Y también en Romanos 1 dice que conocían a Dios,
pero no lo glorificaron como Dios y profesaron ser sabios, se hicieron necios. En algún momento, una vez más, se toma una decisión consciente cuando se conoce a Dios o se le enfrenta, incluso con pruebas razonables de Dios para tomar la decisión de negar a Dios. He conocido a biólogos, geólogos, personas importantes en el campo en las que están médicos y doctorados que creen en Dios. Ellos miran el mismo conjunto de hechos y dicen que esto prueba a Dios. Por lo tanto, está llegando a esto con una mente clara. Y creo que eso es lo que la gente tiene que hacer entender a sus hijos. Tienen que venir con una mente abierta para mirar la ciencia. Los cristianos no están descontando la ciencia. Estamos diciendo dónde están comenzando con su premisa. Creo que uno de los desafíos es cuando se habla de la forma en que se mira el mundo, sus creencias. Si confías en la justicia de la humanidad, en un punto de vista humanista, es objetivo, es arbitrario. ¿Qué hace que su sistema sea mejor que mi sistema? Cuando usted mira a Dios, Él tiene el sistema y eso hace toda la diferencia. Y también una advertencia para un creyente, y que es no empujar hacia adelante un deshacer sesgado en contra de la ciencia. Eso empujará a un joven lejos más rápido que nada. Reconocer que hay ciencia. De hecho, hay ciencia verdadera, y que la ciencia no está en contra de la Biblia cuando ambos son entendidos por lo que son, pueden reconciliarse. Hay cosas espirituales acerca de Dios que no entendemos. Hay muchas cosas en este mundo físico que no entendemos. Quiero recordarles sobre nuestra oferta gratuita, Cómo entender la Biblia, y la revista Las Buenas Noticias. Para ordenar sus copias gratuitas de estas publicaciones, por favor contáctenos en iduay.org o vaya en línea en beyondtoday.tv. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Repasemos cómo los cristianos deben involucrar a los jóvenes para contrarrestar la influencia del humanismo secular. En primer lugar, el humanismo secular promueve la falsedad de que la ciencia ha demostrado la evolución y la creación fue desautorizada. El cristianismo puede presentar una visión científica que apoye la creación. 2. Humanismo secular enseña que los seres humanos son animales altamente evolucionados. La Biblia enseña que Dios creó a los seres humanos para un mayor propósito y potencial. Y 3. La cosmovisión bíblica nos inspira a vivir vidas mejores ahora y tener esperanza para el futuro. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, mientras continuamos descubriendo el Evangelio del Reino. También les invitamos a unirse a nosotros en la oración, Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.